Muy buen día, espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la segunda de las clases. Recuerden que son 9 clases, 9 temas en 9 semanas. Esta es la segunda semana, con lo cual vamos a comenzar con el segundo de los temas y les estoy compartiendo ya la, el PowerPoint que también estará subido en el campus. Y eventualmente también tendrán acceso luego de la clase a esta clase, a esta grabación. En el día de hoy vamos a ver un tema también sencillo porque la complejidad de las cuestiones va a ir aumentando a medida que transitemos la cursada. Y específicamente vamos a estar hablando de dos cuestiones: la delimitación y la caracterización de lo que son los delitos, delitos penales, los vamos a distinguir de los civiles. Y en segundo lugar vamos a hablar de ciertas causales como la legítima defensa y otras que de alguna manera llevan a borrar la punibilidad o a quitar el elemento de la punibilidad en la comisión de un hecho, que en principio es delictivo. Para trabajar con la lectura que previamente han subido los moderadores al campus, y les agradecemos por el enorme trabajo que tienen, como siempre vamos a estar utilizando como guía ciertas cuestiones, ciertas preguntas, que de alguna manera expresan lo relevante del tema de cada día. Respecto de esta semana y esta temática, las preguntas son las que están viendo en pantalla. Les recuerdo que este mismo PowerPoint está subido, por lo tanto pueden sacar una foto, tomar nota, eventualmente tomar nota para poder trabajar dentro de unos minutos, cuando concluya esta explicación y tengan ustedes un tiempo para poder empezar a trabajar con la lectura guiados por las preguntas. Como siempre les reitero, porque a veces uno se confunde con diferentes clases y profesores, les reitero que no son para entregar, no llevan nota, no tienen que enviármelas. Son guía, unas preguntas que sirven a modo de guía para el trabajo que ustedes tienen en relación con las lecturas que se van subiendo. Dimos el tiempo suficiente para que tomaran nota y comenzamos entonces con el desarrollo del tema. En primer lugar, vamos a hablar del delito penal y la acción que es la consecuencia de la comisión de un delito, que vimos que, conforme al principio general, esa acción debía ser pública, es decir, a cargo del Estado, es una atribución y obligación del Estado y es indelegable e irrenunciable. Como resumen de lo que vamos a estar viendo en los próximos minutos, todo delito es una acción humana. Obviamente no hay acciones de la naturaleza que configuren un delito. Si la participación humana es esencial a la comisión del delito. Y luego ciertas características que hacen a la misma definición y que van a ser explicadas en unos minutos. La acción debe ser típica. El requisito de la tipicidad es inexcusable. Debe ser antijurídica y debe ser además culpable. Vamos a estar explicando cada uno de estos elementos. La noción o el concepto genérico de delito, de alguna manera, ha sido tradicionalmente, a lo largo del tiempo, definido como la acción típica, antijurídica y culpable. Algunos autores le añaden el elemento sancionatorio, que sería la consecuencia y que conforma parte de todo delito y de toda figura penal. ¿Por qué? Porque se entiende que para respetar el principio de inocencia y las garantías del debido proceso, cualquier derecho que
derecho en el sentido genérico, cualquier conjunto de normas correspondientes a un Estado, no respetaría el principio de inocencia si solamente estableciera la tipicidad del delito, es decir, delimitara previamente a la comisión del hecho cuál conducta es prohibida, pero no le añadiera también de manera previa una sanción, una pena. Entonces, en este contexto, la definición del delito como acción típica, antijurídica y culpable se complementa con la idea de la sanción que le es pertinente, que evidentemente, como dijimos la clase pasada, debe atacar legalmente alguno de esos bienes considerados básicos por cada uno de nosotros. Sea la vida, dijimos que la vida no, porque hay una campaña en los países democráticos a favor de la abolición de la pena de muerte, por lo tanto, bueno, la vida no en los estados democráticos, o que pretenden ser democráticos, sí en otros. Otro segundo elemento que ataca al Estado como sanción es la libertad, entonces nos privará en función de la determinada cantidad de años que se establezca de la libertad, que es uno de los bienes más preciados luego de la vida, y eventualmente atacará al patrimonio en determinados casos. En cuanto al primero de los requisitos, la primera palabra de la definición del delito, acción antijurídica, eh, ilegal, culpable, la tipicidad se relaciona con la descripción exacta, o mejor dicho, con la descripción exacta y con la correspondencia completa de la conducta que se pretende juzgar con esa descripción que existe en la ley de manera previa. Entonces, el ejemplo típico es matar, bueno, pero uno puede agredir la vida, puede agredir la libertad con un secuestro, puede agredir el patrimonio, es decir, la persona o los bienes. Siempre lo que se agrede en un delito son la persona o los bienes de las personas. Y el hecho, siempre, el hecho de la figura típica, el ejecutar la figura típica que está prevista en la legislación, da lugar siempre a, al nacimiento de dos, nosotros lo vemos siempre desde el punto de vista penal, pero a dos delitos. Porque recuerden que el delito civil y el delito penal van de la mano. Siempre que hay un daño hay un delito civil, pero no siempre hay un delito penal. Cuando ese daño se ajusta a una de las figuras típicas previstas en forma previa en las normas penales, entonces, además de un delito civil, pues habrá un delito penal. Siempre que hay daño, hay delito civil. Si esa figura que ejecuta el daño se ajusta, se corresponde con la figura penal, entonces también habrá delito penal. Con lo cual, siempre que hay delito penal, ahí sí podemos afirmar que hay delito civil. Y esto hace nacer dos tipos de responsabilidades, la responsabilidad penal por un lado y la responsabilidad civil por otra. La responsabilidad penal va a atender a la punición, primero a investigar el hecho y luego a castigar al responsable con la privación de la libertad o de parte de su patrimonio, y la responsabilidad civil va a atender a la indemnización, a la reparación del daño que se ha ocasionado. Esa indemnización podrá ser otorgada, podrá ser reclamada por la víctima y en consecuencia otorgada a ella, o o complementariamente podrá consistir también en alguna cantidad que deba darse en beneficio de la sociedad o alguna acción que deba realizarse en beneficio de la sociedad o en beneficio del Estado. El segundo de los caracteres de la definición que hemos dado de delito, la idea de la antijuridicidad. Cuando decimos que una conducta es antijurídica, hay dos formas de considerar la antijuridicidad, no solo en el derecho penal, sino en cualquier otra temática donde decimos que un acto es ilegal o una omisión es ilegal. Uno puede referirse a la antijuridicidad como que ese acto es contrario a una ley específica. En ese caso tendremos que tener una ley previa que expresa la obligación de una conducta o la obligación de una omisión en un determinado caso, y posteriormente el sujeto que hoy en día es considerado ofensor, que es inculpado, realiza la acción prohibida u omite la acción debida.
En esos casos, la antijuridicidad significa que se ha quebrantado una o más normas vigentes. Pero la antijuridicidad también puede estar relacionada con ser contraria al orden jurídico todo. Es decir, hay actos, como por ejemplo actos discriminatorios, discursos de odio, que más allá de que exista o no una determinada norma, son ilegales en un sistema democrático, porque el valor de la igualdad en un sistema democrático es tan relevante que lo caracteriza. Por lo tanto, cualquier acto que viole esa igualdad, y un acto discriminatorio lo hace, pues entonces será ilegal a todo el sistema, sin necesidad que sea contrario a una norma específica. Aunque muy probablemente cuando es ilegal al sistema siempre habrá una o más normas contra las cuales choca esa determinada conducta. De ahí la antijuridicidad del delito en este caso. Y en tercer lugar, la acción típica y antijurídica debe ser además culpable. El elemento de culpabilidad es un elemento subjetivo. Lo subjetivo, cuando se habla de que algo es subjetivo, es que ese algo, en este caso el análisis de la conducta, repara en las características del sujeto, en este caso en la voluntad del sujeto, en la intención del sujeto, en realizar tal acción. Entonces, la culpabilidad se refiere, como lo dice el slide, en la necesidad que quien realice esa conducta, que es antijurídica y típica, comprenda lo que está haciendo. Y acá nace el concepto de imputabilidad. Si se comprende, si yo comprendo lo que estoy realizando, el acto que estoy ejecutando, pues entonces me puede ser imputado, me puede ser atribuido ese acto y sus consecuencias. Pero si no comprendo el acto que he realizado, pues entonces no podrá imputársemelo. Es decir, se romperá o no habrá un nexo entre el acto y mi persona y en consecuencia mi responsabilidad penal. Las excepciones a la culpabilidad, es decir, las causas o situaciones de inimputabilidad, vienen dadas, y lo vamos a ver en unos segundos, por el artículo 34 del Código Penal, que por supuesto, como incumbe a cualquier tipo de delito, está en la primera parte, como habíamos visto en la clase anterior, que la primera parte era la parte general y la segunda la que contenía los delitos, las figuras típicas. Y además del artículo 34, la minoría de edad. El artículo 34 dice que no son punibles, es decir, son inimputables, no existe nexo entre la conducta y su autor cuando media alguna de estas circunstancias. Que no se haya podido, esta es la definición general de inimputabilidad, ¿no? O de inexistencia de culpabilidad. No se haya podido en el momento del hecho, ya sea por la insuficiencia de las facultades, que puede ser temporal, es decir, transitoria o permanente, una persona que no tiene un desarrollo psicológico suficiente o que se encuentra bajo una determinada situación que impide en ese momento que esté dentro de sus facultades. Alteraciones morbosas de la misma o el estado de inconsciencia, error o ignorancia no imputables, es decir, que no se haya colocado en esa situación para llevar adelante el hecho, porque si no estaría fabricando una causa de inimputabilidad a la persona. Todas estas circunstancias tienen que hacer que no comprenda la criminalidad del acto o que no pueda dirigir sus acciones, aun cuando quisiera evitar el acto, de todas formas lo está realizando. El inciso 2 habla de la fuerza física irresistible, como puede ser un terremoto, un tsunami, o amenazas de sufrir un mal grave o inminente. Es decir, un hecho humano conectado con esas fuerzas de la naturaleza que mencioné anteriormente. Porque ya dijimos que las fuerzas de la naturaleza, si no hay hecho humano, no constituyen por sí un delito. Pero se entiende que un
un hecho realizado por la persona conectado a esa fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente. Es decir, aquel que está coaccionado, su voluntad está captada por otro de manera coactiva. En tercer lugar, el que causale un mal por evitar otro mayor inminente al cual ha sido extraño. La cuarta excepción, el cuarto inciso, habla aquella persona que obrare en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho. Jamás el cumplimiento de un derecho, nunca el cumplimiento de un derecho da lugar o puede ser alegado como un delito. Estoy pensando. Ese jamás, que parece tan absoluto, bueno, se relaciona con el que viene ahora, que es la obediencia debida. El que actúa en función de una orden recibida tampoco podría ser acusado como autor de un delito. Pero en ambas situaciones, fíjese, el cumplimiento de una ley o el cumplimiento de una orden debida también tiene límites. Esto desde la Segunda Guerra Mundial tiene límites, cuando se comenzó a ver si el que recibía una orden manifiestamente ilegal, matar a un bebé, por ejemplo, y aun cuando una ley aprobara esa situación, esa orden, en ambos casos, si existe una ley sería el inciso cuarto y si se está en cumplimiento de una orden sería el inciso quinto. En ambos casos existe responsabilidad del autor, porque la orden es manifiestamente ilegal, aun cuando hubiera una ley, porque es contraria al orden natural de las cosas, es contraria a valores del sistema internacional, ya no del sistema interno. Esto tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, con genocidio y con los crímenes de guerra. El inciso sexto habla de la legítima defensa, la defensa propia, ¿no? Y para que exista legítima defensa, ustedes también ya lo habrán oído, pero no obstante es muy importante saberlo, que para que exista legítima defensa tiene que haber una agresión ilegítima por parte del ofensor, una necesidad racional, esa idea de proporcionalidad que implicaba justicia, que habíamos visto también la semana pasada, y una falta de provocación suficiente por parte de aquella persona que ejerce la legítima defensa. Estas circunstancias se entienden que concurren respecto, es decir, hay una suerte de presunción de que todo esto existe, de que existe agresión ilegítima, necesidad racional y falta de provocación, si existe, por ejemplo, escalamiento, es decir, si durante la noche o en circunstancias que de alguna manera no existe una luz suficiente, bueno, alguien irrumpe en la propiedad de otro que lo está habitando, ¿no? Y también, es decir, la idea de que mi casa es mi castillo y el que irrumpe en ella, bueno, deberá atenerse a las consecuencias, siempre con los límites de la proporcionalidad, ¿no? Pero bueno, ahí se invertiría la carga de la prueba. Y también el segundo inciso habla de lo mismo, o el segundo párrafo habla de lo mismo, se presume que existen estos tres elementos de la legítima defensa respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, ¿no? Siempre que haya resistencia. Y, y- y- y en séptimo lugar, hablamos de aquella persona, es decir, no habrá imputabilidad respecto de aquella persona que obrare en defensa de la propia persona o de los derechos de otro. Respecto de la comisión de un delito, y esto de alguna manera es un poco repaso, aunque ya habíamos adelantado algo la vez anterior, la comisión de un delito hace nacer, pone en marcha ese derecho procesal penal, esa idea del mecanismo formal que va de la mano del derecho de fondo. Y la comisión de un delito entonces hace nacer la acción penal. ¿Para qué? Para investigar y eventualmente condenar y eventualmente también, porque eso lo reforzamos, satisfacer ese derecho de la víctima a una reparación. El Estado debe investigar los hechos y si investiga bien se va a encontrar al responsable. Y remarco lo de investigar los hechos más que culpar a alguien porque eh, acá hay otro elemento, que el delito hace nacer un contexto de incertidumbre que debe ser despejado por el Estado.
porque hay un derecho a la verdad, y fíjense qué importante, hay un derecho a la verdad que debe ser satisfacido también. La víctima o los familiares, si la víctima ha fallecido, tienen derecho a conocer qué le pasó a su familiar. Con lo cual, la investigación también es muy relevante. Aun cuando no se encuentre o no se pueda encontrar estrictamente o no se lo pueda responsabilizar estrictamente al culpable. Por supuesto que lo mejor es todo, ¿no? Investigar y hallar al responsable y condenarlo y que cumpla la condena. Ese es el proceso bien realizado, respetando las garantías del debido proceso. Ahí tendríamos un 10. Pero la investigación es muy relevante y debe ser llevada a cabo de manera profesional porque existe un derecho a la víctima de todas aquellas personas que de alguna manera son afectadas por ese delito. Entonces, el Estado debe investigar, castigar eventualmente al ofensor y el ejercicio de la acción penal exige que la justicia se pronuncie, ¿m? Ya sea por la absolución, por la condena, por el sobreseimiento. Y por último, vamos a ver las diferencias entre el delito culposo y el delito doloso. Y para eso necesitamos saber las diferencias entre culpa y dolo. Culpa tradicionalmente se ha considerado que se expresa a través de tres formas, tres maneras: la impericia, la imprudencia y la negligencia. Y el dolo siempre, aunque se expresa de diferentes formas en los hechos y actos jurídicos, el dolo siempre es intención, y en general una intención negativa, como vamos a ver. Respecto de la culpa, dijimos que se expresaba a través de, en tres formas: la impericia, la imprudencia y la negligencia. ¿Qué es cada una? La impericia es actuar desconociendo las reglas básicas de un arte o profesión. Una persona, hay una persona en la calle necesitando ayuda médica y eh, yo, médico, voy a asistirla y no hago lo básico que haría cualquier médico. En todo caso de mala praxis, o en todo caso en donde se imputa mala praxis al profesional, puede ser un abogado, un contador o un médico, lo que se está diciendo es: no obró como hubiera obrado cualquier profesional medio, no un gran médico, un gran abogado, un gran contador, no, uno que trabaja como el resto de sus colegas, un profesional medio. No hizo lo que cualquier persona con ese título hubiera hecho. Y como no lo hizo, ocasionó un daño. Esa es la impericia. La imprudencia tiene que ver con omitir, no realizar ciertas diligencias que son necesarias. El imprudente actúa precipitadamente, no toma ninguna precaución. Hay que hacer algo y listo, y no ve si tiene todos los elementos o si se satisfacen todos los requisitos o hay que esperar o hay que buscar algo más. Actúa, como si lo importante fuera hacerlo rápido. Y lo importante es hacerlo bien o por lo menos no causar daño, o aún abstenerse de actuar, pero dejar la situación tal como está y no causar un daño mayor. Entonces, el imprudente hace de más y ocasiona un daño, en este caso un delito. Y por último, la negligencia es la ausencia de cuidados mínimos. El negligente no hace lo suficiente. Así como el imprudente hace más de lo que debe, el negligente hace menos de lo que debe. Entonces, qué sé yo, lo pueden relacionar con cualquier ejemplo. Vayamos a un accidente de tránsito. Actuar con impericia es la persona que maneja sin título habilitante, eso ya es una presunción de impericia, o directamente sin saber manejar, sin haber rendido los elementos necesarios, suficientes, haber tomado los recaudos suficientes para aprender
el manejo, que puede ser de cualquier cosa, no puede ser de un auto, pero también puede ser de cualquier otro mueble con ruedas o que pueda desplazarse y a partir de eso cause un daño. El imprudente es el que maneja a toda velocidad. Y en el mismo sentido del ejemplo automovilístico, el negligente es aquel que maneja a una velocidad menor que la mínima permitida, que en una ruta va a, en una ruta donde el mínimo es 90 o el mínimo es 70, va a 20 y ocasiona un accidente. Y el dolo, pasamos al dolo por último, el dolo como intención en los hechos y en los actos jurídicos se expresa en tres campos diferentes. En el campo civil, por un lado, en el campo contractual, por otro, y por supuesto que como un elemento de la culpabilidad, por lo tanto, del delito penal. El dolo como elemento del daño civil se manifiesta en la voluntad, en la intención, dijimos que siempre era intención, de engañar a la otra parte, de engañar a alguien. Una característica de la estafa, en líneas generales, sin entrar en un delito específico. Pero yo engaño a alguien, le hago creer determinadas propiedades del producto que le voy a vender o de quién soy yo realmente. Eso como elemento de de cualquier acto jurídico. Específicamente referido al campo contractual, el dolo es la intención de no cumplir. Y esto agrava el incumplimiento. Si yo tengo un contrato y no cumplo, se genera una responsabilidad. Pero esa responsabilidad en principio es culposa. Es decir, la reparación, la indemnización va a ser menor. ¿Menor que qué? Menor que si mi incumplimiento es doloso. Es decir, yo incumplo porque quiero perjudicar a la otra parte. Perjudicarla más allá del mero incumplimiento. Sé que mi incumplimiento le va a ocasionar otros daños, con lo cual la responsabilidad que tenga que asumir va a ser mayor que si el incumplimiento fuera culposo, porque voy a tener que asumir, siendo mi incumplimiento doloso, voy a tener que asumir no solo las consecuencias del incumplimiento, sino otros daños que traen para el acreedor mi incumplimiento. En el incumplimiento culposo yo no cumplo porque no pago porque no tengo la plata. En el incumplimiento doloso tengo la plata, pero quiero ocasionarle un daño a mi acreedor, mayor que el que le ocasiona el incumplimiento. Pues no solo no le voy a pagar, pero yo sé que con esa plata él tenía a su vez que cumplir otra obligación y se le va a caer esa otra obligación. Y a lo mejor pierda clientes por no cumplir con eso. Entonces yo quiero que pase todo eso. Por lo tanto, mi responsabilidad va a ser mayor. Y en último lugar, también de esta mini clase, el dolo es intención de generar un daño a la persona o a los bienes. Y en este caso es un elemento del delito penal. Con lo cual el que actúa con dolo, el que realiza, el que ejecuta una figura típica antijurídica con dolo, tiene la intención de ejecutar esa conducta y de dañar positivamente a la persona o a los bienes de la víctima. Dicho esto, por supuesto que ya saben que todas las dudas que les haya generado lo que acabo de comentar en esta mini clase y o las dudas que se generen a partir de la lectura del texto que ya tienen subido en el campus y además alguna o cualquier dificultad que tengan en referencia a las preguntas, que reitero, sirven como guía y no deben contestar para entregar, en cualquiera de estos casos pueden dirigirse al foro que ya vimos la semana pasada, que existe en el campus, y eventualmente
en ese foro, plantear la duda y yo voy a entrar y la contestaré. Les agradezco y estamos en contacto. Que pasen un buen día. Hasta luego.